Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Pepa. Este es un programa de Canal Capital y de lasillavacía.com, donde buscamos explicar en profundidad los temas que son de interés para usted. El vicepresidente Germán Vargas Lleras renunció, un mandatario que ha tenido mucho protagonismo y que, más allá de su gestión, ha dado mucho de qué hablar frente a la figura misma de la vicepresidencia. En efecto, esta figura ha desaparecido y ha aparecido en distintos momentos de la historia. Fue removida en 1910 a través de una reforma constitucional, luego en la constituyente del 91 fue traída de nuevo. El vicepresidente Germán Vargas ha tenido funciones de ministro en temas de infraestructura y vivienda, pero esto no es algo que esté estipulado entre las labores o funciones ligadas al cargo de la vicepresidencia. Y para entender la figura de la vicepresidencia, el legado que deja este ya candidato presidencial, invitamos a dos expertos en el tema. Ellos son Alicia Eugenia Silva, ella es analista, es exsecretaria de gobierno del gobierno de Antanas Mockus en la alcaldía de Bogotá, es economista y politóloga y también es una de nuestras expertas en la red Cachaca en La Silla Vacía. Bienvenida. Buenas noches, Eduardo, y muchas gracias por la invitación. También tenemos acá en el estudio a Francisco Miranda, él también es analista y consultor político, es politólogo y tiene una maestría en comunicación y políticas públicas. Bienvenido, Francisco. Él también gracias, Eduardo, por es la experto de la red Cachaca, ¿cierto? Sí, gracias, y Alicia Eugenia, buenas noches. Y con estos dos expertos vamos a ver qué saben los que saben. Alicia Eugenia, usted ha estudiado muchos fenómenos políticos y conoce muy bien la política desde dentro. ¿Qué deja Germán Vargas Lleras, no en su legado como político, que ya tiene una larga trayectoria, sino en la figura misma de la vicepresidencia? Pues el gobierno en general, los colombianos se han debatido mucho entre qué debe hacer el vicepresidente. Lo que tiene por ley es reemplazar al presidente en ausencia parcial o total, pues absoluta. En el caso de Germán Vargas, ha sido el vicepresidente con un mayor protagonismo. Desde que se instauró de nuevo la vicepresidencia, hubo una persona como de la calle, yo lo recuerdo un día que me estaba poniendo una medallita cuando era secretaria de gobierno de Mockus y me dijo, en eso me tienen, Alicia Eugenia. Y le tocó irse, ¿no es cierto? Entonces a él lo tenían poniendo medallitas. ¿Y por qué? Porque Gaviria lo obligó a hacer fórmula vicepresidencial de Ernesto Samper Pizano en el momento en que fue vicepresidente. Después Gustavo Bell lo tuvieron que nombrar ministro de Defensa para que tuviera una función más allá de esperar a que tuviera que reemplazar al presidente. Creo que Pacho Santos tuvo algún protagonismo, pero definitivamente quien más se ha destacado porque manejó el mayor volumen de recursos fue el vicepresidente Germán Vargas. Y a propósito de lo de Germán, hay una anécdota muy simpática que podemos conocer todos. Cuando en el 1910 se eliminó la figura del vicepresidente, viene de un origen muy interesante. Cuando los conservadores ganaron la batalla de Palo Negro, el general Ramón González Valencia prometió hacer voto de castidad. Se fue volviendo una figura mucho más importante y más querida que el presidente, que era el general Reyes Prieto. Entonces el general Reyes, cuando Ramón González estaba tomando tanto protagonismo, habló con el nuncio, creo que se llamaba Ragonesi, y le dijo que le pidiera por favor al Papa que le levantara el voto de castidad, pero que Ramón González Valencia se fuera de la vicepresidencia. Así lo hizo el nuncio y así lo hizo Ramón González Valencia y se salió de la vicepresidencia. El general Reyes Prieto nombró un designado y finalmente le tocó salir porque la popularidad de Reyes Prieto era muy inferior a la del presidente actual. Claro, y eso nos hace pensar en la función misma de una figura que es muy pocas veces utilizada. Tal vez en un país como los Estados Unidos, que han matado presidentes, pues funcione, pero acá, digamos, hay una amenaza, es un país en conflicto, pero la verdad se ha utilizado más como estrategias políticas, ¿o no, Francisco? Sí, es que el mismo origen de la vicepresidencia, no tanto en Colombia, sino en general como figura en el sistema político, es de Estados Unidos, es la Constitución Federal Norteamericana de 1787, y se dio Alicia Eugenia precisamente porque tocaba por un compromiso, por una conveniencia, por una necesidad.
Y creo que 200 años después volvemos a Vargas Lleras y tenemos esa misma necesidad. Los senadores norteamericanos, los delegados de esa convención que se encontraban escribiendo la Constitución, necesitaban generar una circunstancia en la cual los representantes de cada estado eran los que elegían al presidente. Entonces, obviamente, cada uno de ellos iba a votar por el de su estado y nunca iban a conseguir las mayorías necesarias ni la legitimidad. Entonces, ¿qué se inventaron? Se inventaron un doble voto. Un voto en el cual, en el primer voto, usted votaba por el presidente, que era el que le gustaba, el de su estado, el que a él le... Y abrieron la posibilidad de un segundo, que era una especie de segunda opción. ¿Para permitir qué? Para permitir que ese delegado votara por un político distinto al político de su propio estado. Esa misma figura se fue desarrollando generando la vicepresidencia. Antes se hacía independiente y luego los mismos Estados Unidos inauguraron la fórmula de que los dos candidatos estuvieran en lo que se llama, le dicen ellos el ticket, o lo que le llamamos nosotros la fórmula vicepresidencial. Colombia tomaría la figura del vicepresidente, inclusive en la mal llamada patria boba, precisamente para generar acuerdos, tú de un lado y yo del otro. Bolívar y Santander fueron presidente y vicepresidente. Y la historia tiene no solo el de Reyes y González, sino el de Santander y Bolívar, San Clemente y Marroquín. Al final de cuentas, San Clemente murió y Marroquín. Ese es el único caso en el cual el vicepresidente colombiano ha asumido la presidencia de Colombia, tal vez en 1899, tal vez ante el fallecimiento de San Clemente, que era un presidente muy enfermo. Entonces, en la Constitución del 91 se toma la figura del vicepresidente, tomada de esa herencia norteamericana que hoy en América Latina se encuentra prácticamente regada. No hay un solo país en América Latina que no tenga vicepresidente. Y el punto es generar ese balance. Lo que yo no tengo, el conflicto que yo tengo que resolver, las corrientes partidistas que tengo que unir, la falencia que debo llenar. Traigamos un fast forward al 2014, enero del 2014. El presidente Juan Manuel Santos necesitaba un segundo de fórmula que le pudiera cohesionar su figura para poder resistir el embate del uribismo y garantizar su reelección. Germán Vargas Lleras hace un pacto con él, el presidente Juan Manuel Santos, vicepresidente Germán Vargas Lleras. En ese momento los medios lo califican como la fórmula dorada. Esa fórmula fracasa porque sacan en la primera vuelta solo el 24% de los votos y terminan encontrándose con un retador que no se esperaba, que eran Tanas Mockus y Sergio Fajardo, en otra combinación también de estilo vicepresidencial, en el sentido de que uno sopesa al otro y se combinan tratando de generar una dinámica. Entonces, es una figura de conveniencia, es una figura de necesidad y por eso siempre tenemos conflictos analizándola. Francisco y Luis Eugenia, los invito a la calle a que vayamos a ver qué preguntan en la calle. Como ciudadano quisiera saber qué funciones tiene un vicepresidente en este país. Alicia Eugenia, esto tal vez no es claro para mucha gente, las funciones que tiene exactamente un vicepresidente. Usted ya anunciaba algo, pero estrictamente solamente reemplazar al presidente en caso de muerte. Esa es la función fundamental, reemplazar al presidente cuando el presidente o muera o se enferme o tenga que salir, porque digamos, ni siquiera cuando va de viaje es obligatorio que lo reemplace el vicepresidente, sino que lo puede reemplazar el ministro delegatario. Entonces tal vez la pregunta debería ser entendida es ¿cómo deben ser entendidas las funciones de un vicepresidente? Porque ya hemos visto en los ejemplos que usted bien citaba y Francisco ya citaba, que ellos tienen funciones políticas y muchas veces tienen funciones de ministro. ¿Cómo debería ser entendido esto más cuando un protagonista deja su cargo? A ver, Eduardo, la figura del vicepresidente tiene la cosa quizás interesante de que de todas formas es elegido popularmente. ¿Okay? Y en el mismo caso del 10, cuando hablamos de Reyes y González Valencia, cuando votan a González Valencia de la vicepresidencia o le abren el camino para que se vaya, después el Congreso lo elige presidente. Y en el 9 y el 10 González Valencia es presidente y en el 10 eliminan la figura del vicepresidente. En los casos actuales, ¿qué pasa? Es muy distinto que termine reemplazando al presidente un hombre elegido popularmente a alguien que elige el Congreso. Es muy distinto y en ese sentido yo creo que tiene un valor. El cuento ahorita que dicen es que mejor un designado porque es menos caro.
Yo no creo que la vicepresidencia sea tan cara. Lo que se ahorran ahí se lo llevan para otro lado y uno nunca sabe cómo se gastan aquí a veces esas platas que no son tan exageradas. Digamos. Francisco, ¿cómo debería ser entendida la figura de la vicepresidencia? El vicepresidente en su función constitucional es esa. En la Constitución del 91 de Colombia le añadieron un pedacito, que es las funciones o las misiones que el presidente a bien considere o le encargue. Y entonces se generó un debate, además, a mediados de los 90, que fue hasta la Corte Constitucional para poder decir qué significaba eso, qué responsabilidad tenía el vicepresidente, etcétera, etcétera. Al final se concluyó que sí, que el vicepresidente de Colombia podía asumir las funciones que el presidente le otorgue. Y el presidente puede ignorarlo completamente, Angelino Garzón 2010-2014. Y A pesar Humberto de de la sus- Calle al Humberto de la comienzo Calle 94-97. fue así. Así. El presidente puede darle unas funciones muy específicas para que se vuelva un Empodere. diplomático, se empodere y se vuelva un diplomático de su agenda. Francisco Santos Calderón 2002-2006 especialmente, que vaya al exterior y acabe con la diplomacia de la FARC como parte de la política de seguridad democrática. O puede decirle, señor, le cambio las funciones de la vicepresidencia, le creo un decreto, le doy los ministerios burocráticos. Germán Vargas Lleras, donde el presidente Santos le entregó a Germán Vargas Lleras la posibilidad de que él desarrollara infraestructura y que fuera visto ante la opinión pública como el dueño de un pedazo, le parceló un pedazo del El Estado. gran ejecutor del gobierno Santos se llama Germán Vargas. Y lo que no ha dicho nadie en Colombia es que Germán Vargas es el candidato de Santos para que lo sustituya en la presidencia, no importa lo que digan Claro, que otros. eso a mí me hace pensar en un debate. Hay gente que se queja porque el vicepresidente puede hacer muy poco y sería relativamente caro, pero ahora que puede hacer tal vez mucho. Y esto, por supuesto, en un debate de garantías de la oposición, pues plantea un gran cuestionamiento sobre, bueno, ¿esta persona está o no haciendo política desde su cargo, Alicia Eugenia? Pues obviamente que está haciendo política, porque pues él lo que es un político y en términos colombianos creo que es lo que llaman el animal político más nítido que ha tenido Colombia en los últimos años. Mucho más político que el presidente Santos, mucho más político que muchos otros políticos. Entonces, Germán Vargas hizo política todos los años. Lo único que en un momento dado hizo dudar a muchos, incluyéndome a mí, era la salud del vicepresidente, que no es claro que esté tan apto, digamos, en términos de salud, pero no soy yo médica para juzgar que lo que tenga Germán va a permitirle o no ser pues un presidente saludable. Por supuesto, esto entra dentro de una discusión de un estatuto, una gran deuda de un estatuto a la oposición que se discute en una época de implementación de un acuerdo de paz y, si se quiere, pues conflicto. ¿Esa figura cómo entra a jugar ahí, Francisco? A mí la figura del vicepresidente como una oportunidad que tiene una sociedad multipartidista o de muchas facciones que son, digamos, todas minoritarias, me gusta. A mí me gusta que haya la posibilidad del vicepresidente en el cual un partido político atrae a otro grupo para poder generar una coalición. Gústele a uno o no, pero a mí me parece que eso, para la Colombia del posconflicto, una Colombia de pronto sin una mayoría definida, llena de grupos o de bloques, va a poder permitir tanto a la izquierda como a la derecha, a los partidos tradicionales y a los nuevos movimientos, a los cristianos y a los afrodescendientes, a los desmovilizados guerrilleros y a cualquier otro tipo de actor outsider que entra a la política, les va a permitir generar acuerdos entre marzo y mayo. Yo movería la fecha de inscripción, yo permitiría que antes de la primera vuelta se pudieran generar, inclusive entre primera y segunda vuelta, se pudiera generar un cambio de inscripción de manera que un candidato pudiera decir, mire, yo acepto la vicepresidencia del que quedó de tercero en las elecciones. O sea, tomar ese beneficio del sistema parlamentario que genera, digamos, las coaliciones, sobre todo en los sistemas multipartidistas, aprovechándonos que no hay una mayoría. Es que nosotros venimos de una época de la era de Uribe, en el cual el consenso mayoritario que logró el expresidente Uribe comenzó a dar la sensación de que este era un país 80-20 o que este era un país 70-30, donde 70% se encontraba alrededor de una opción y 30% se encontraba opuesto allá. No, este es un país de 5-20. Alicia Eugenia me levantaba la mano. No, a mí me parece muy importante lo que dijo Francisco y me parece muy importante porque hay un enredo en las fechas de inscripción.
Porque en Estados Unidos, que fue donde se inspiró la vicepresidencia que tenemos ahorita, la vicepresidencia solamente se da el ticket o la fórmula una vez que pasan las primarias. En este caso, nosotros tenemos 3 elecciones. Las primeras primarias de todas son las de Congreso. Las segundas es la primera vuelta y las terceras es la vuelta definitiva. Y la inscripción del vicepresidente se da antes de las mismas de Congreso. Exactamente. Entonces, no se permite lo que dice Francisco, que es juntemos opciones un poco distintas. El enredo de la señora Hillary con el señor Trump ahorita es que violó una norma que era casi que permanente entre los norteamericanos, que es el segundo candidato en las primarias casi que tiene la opción de ser vicepresidente. Ella fue y consiguió a otro señor por allá y todo pues le salió como están ahorita los norteamericanos, con un outsider que nadie creyó que fuera a ganar. Entonces, a mí me parece que la figura de la vicepresidencia, si la queremos mantener, es mejor que la fórmula se dé por lo menos después de las parlamentarias. Sí, pretender que el vicepresidente no es una figura política, cuando tú has sido elegido por los mismos votos, en el mismo tarjetón y con la misma fórmula del presidente, es ingenuo. ¿Cómo hacer para que esto no se vuelva un acuerdo más de élites, Francisco, y efectivamente puedan ser incluidos otros sectores, más representación de otros sectores, para que no se vuelva un acuerdo, digamos, para mirar y evaluar votos? ¿Cómo se puede hacer eso? Yo creo que JJ Rendón creo que fue el que decidió que metieran a Angelino. Creo, mejor dicho, en ese momento yo estaba trabajando con Sergio Fajardo y los chismes fueron esos, ¿ve? Que no es un tipo que uno puede decir que está en las élites colombianas, sino que no están oyendo el mundo político colombiano, que como dice Francisco, en los últimos 8 años ha tenido una polarización inmensa, casi que 50-50. Los colombianos es votando, Eduardo, es decir, Colombia votó por el mayor acuerdo elitista en la fórmula Santos Vargas Lleras. O sea, entre los 4 apellidos hay como 12 años de presidencia antes de llegar. Sí, claro. Es decir, el problema no es un problema de la institución, el problema no es un problema del artículo de la Constitución, no, es un problema del votante colombiano. Santos y Vargas, 2 personas de la élite bogotana, fueron votados en los municipios más pobres de la costa atlántica. Entonces, eso depende del candidato, depende del votante también. También ha habido acuerdos, por ejemplo, el acuerdo vicepresidencial que llegó a segunda vuelta de Antanas Mocú y Sergio Fajardo, un acuerdo de 2 políticos que vienen desde los 90 haciendo una política diferente. Uno tiene la idea de que una vicepresidencia es para completar lo que no tiene, entonces si es un hombre, una mujer, si es un conservador, un liberal, bueno, en fin. ¿Eso se da en estos casos o no es tan efectivo? Yo no creo, digamos, los últimos que uno mira, a ver, los que yo recuerdo de por qué eligieron a De la Calle, como yo les decía, Gaviria le dijo que tenía que irse, por más de que el día antes de que lo pusieran a él en la fórmula vicepresidencial, De la Calle dijo que ni por el Chiras él se podía ir a ser ministro de Ernesto Samper Pizano. Entonces, a la gente no tiene memoria. Después, con Gustavo Bell, recuerdo mucho que un político costeño muy querido, ¿cómo se llamaba? Que fue ministro de Trabajo, muriéndose, le dijo a el papá de Eduardo Posada, le dijo a Pastrana que el mejor tipo para nombrar era Gustavo Bell, porque la costa tiene un peso importante en la elección. Con Pacho Santos, el único que tuvo a 2 santos trabajando en su gobierno fue el señor Álvaro Uribe, y después a uno lo tuvo vicepresidente y al otro lo dejó de presidente 8 años. Entonces, esto no es que vamos a traer mujeres o hombres. Creo que, como dice Francisco, los amigos Mocus y Fajardo hicieron un acuerdo distinto, que es, hombre, aquí podemos aunar cosas que tengo yo distintas a la que tiene usted, y si las encuestas dan Lo eso... preguntaba sobre todo porque uno ve las encuestas y más con escándalos como los de Odebrecht, que ya veremos en qué medida o no terminan salpicando o no a gente que está en el poder, pues hacen que la gente esté cansada de una clase política tradicional. Francisco, ¿esto puede ser revertido con esta figura? No, creo que se le está pidiendo mucho a la figura. La figura del vicepresidente yo la considero políticamente válida. No solo por su función jurídica, que es la de reemplazar al presidente, y además reemplazar al presidente, como bien lo dijo Alicia Eugenia, reemplazar al presidente con la legitimidad de los votos del presidente, que es un poco lo que pasó en Brasil.
Sale Dilma y quien la reemplaza es una persona que no es de su cuerda política. De hecho, lo acusaron de conspirar contra ella y esa es una de las teorías de los miembros del PT y de la dirigencia del Partido de Trabajadores. Pero la legitimidad con que él asume es ante el mundo, es decir, señores, yo tengo los mismos votos de ella. Claro. Así que yo tengo derecho. Era un poco también una cosa que hacía Angelino Garzón cuando mucha gente lo criticaba. Alicia Eugenia y Francisco, los invito a que vayamos a la pepa de este asunto. Hoy en la pepa estamos discutiendo la figura de la vicepresidencia a propósito de la renuncia de Germán Vargas Lleras. Alicia Eugenia, ¿cuál es la pepa de este asunto de la vicepresidencia? ¿Para qué ha servido y qué legado deja Germán Vargas Lleras en un minuto? Pues yo creo que, como lo decía Francisco, es importante que el vicepresidente tenga el apoyo del voto popular en caso de que tenga que reemplazar al presidente. Y hay otra cosa que es interesante, que se vuelve en un control también político. Que cuando el presidente está haciendo cositas que a la gente no le gustan mucho y el vicepresidente viene de un sector distinto, siempre tiene la amenaza como la tuvo Reyes con González Valencia, que terminó reemplazándolo. O Vargas Lleras con Santos. O Vargas Lleras con Santos, pero es que en el caso de Vargas Lleras va a ser el candidato del presidente Santos. ¿Cuál es la pepa de este asunto, Francisco Miranda? Para mí la pepa, Eduardo, es separar. Una cosa es la gestión personal de un político de carrera que ha hecho la fila india como Germán Vargas Lleras y otra la utilidad política de la figura institucional de la vicepresidencia. Germán Vargas Lleras hizo un acuerdo político con Juan Manuel Santos para seguir avanzando en su carrera política y por eso ha sido el vicepresidente más poderoso desde el 91 hasta hoy. Y será aún más poderoso que el general Naranjo, que es la séptima persona que ocupa ese cargo, el del 91. Y el otro es, como figura vicepresidencial, yo sí creo que para un país en posconflicto, donde no va a haber mayorías claras, donde van a haber muchos grupos con 10 o 20% de los votos y del poder en Colombia, la vicepresidencia podrá servir de instrumento para generar consensos obligados, para unir extraños compañeros de cama, como dice la expresión, y poder avanzar en ese escenario posconflicto en ambos lados del Usted espectro tocaba político. una cosa y nos queda un minuto para resumirla brevemente. ¿Qué le queda a Naranjo en ese cargo? Pues Naranjo le toca en este año comenzar a disminuir considerablemente la producción de coca en Colombia, que se cuadruplicó en los últimos 3 años. Y pues él tiene muy buena relación con los gringos y los gringos ya les jalaron las orejas a este gobierno hace 8 días cuando Brownfield vino y les dijo, eso no se puede. Entonces Naranjo le toca fundamentalmente ponerse a eso para que los gringos no se pongan tan bravos. Francisco, ¿qué le queda a Naranjo? Yo creo que a Naranjo le queda sobrevivir un poco lo que ya vivió cuando trabajó en la presidencia de Santos hace un par de años, que es los que quieren que el posconflicto con la FARC y el acuerdo se implemente, que quieren ser más tolerantes con los cultivos ilícitos y la seguridad ciudadana, y el general Naranjo que necesita presionar, y en eso estoy completamente de acuerdo con Alicia Eugenia, que va a llegar puesto por los gringos para poder mover un poco y que el posconflicto no sea tan tolerante con la materia prima del narcotráfico. Como de mano dura. Un poquito de mano dura al posconflicto. Con la coca, sobre todo. Con la coca, exactamente. Francisco Miranda y Alicia Eugenia Silva, los 2 miembros de la Red Cachaca, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Y a todos ustedes recuerden que La Pepa es un programa en alianza de lasillavacía.com y de Canal Capital. Si tienen algún tema que quiere que discutamos en este programa con 2 expertos como los de hoy, por favor escríbanos a @lasillavacía, @Canal Capital o @lapepa_oficial y cuéntenos a qué tema quiere que le echemos pepa en un próximo programa. Hasta la próxima.